Buenas tardes, Dios te bendiga. Nuevamente estamos juntos para escuchar la palabra, para aprender, para caminar con el Señor, para orar juntos. Y yo te doy la bienvenida. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Victoria, y es un gozo llegar hasta donde tú estás. Vamos a seguir estudiando el Padre Nuestro. Hemos visto, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ayer estudiamos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahora vamos a estudiar el versículo que sigue. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta es la quinta petición para orar. Y como el Señor dijo, cuando oréis, oréis así, oraréis así. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que tenemos que orar que Dios nos guarde de esa tentación, que Dios nos guarde de eso. Tenemos que tener un sentido de debilidad. A veces decimos, no, yo soy cristiano y nada me va a pasar. No, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. También Pablo dice que no caigamos en esa tentación. Entonces, quiero leerlo en la versión, el lenguaje actual. Este versículo dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Es para que lo entendamos, Dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Tenemos que pedir al Señor que nos guarde de esa fuerza, el diablo no descansa, el diablo te quiere hacer caer, porque Dios no nos va a meter en tentación. Más bien le estamos diciendo, líbrame, que yo permanezca fuerte. Tenemos que pedir a Dios que nos libre del mal y del maligno. Líbrame de que el diablo me tiente. El pedido es que Dios nos rescate, nos persevere, nos guarde que del malo, del diablo que es mentiroso. Desde el principio el diablo no te puede decir más que mentiras. El único que te puede decir la verdad es Jesús. Así que no caigamos en el engaño del diablo. No caigamos. Por eso les voy a volver a leer en esta versión. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar que el Señor nos libre, que no caigamos, hermanos, que no caigamos, que no nos, dice, no nos metas en tentación. La tentación viene, hermanos, y no es puesta por Dios. Nos ponemos en su camino, buscamos nuestros propios caminos, reaccionamos a cada vuelta. Y al Señor tenemos que decirle, Señor, que no caigamos en esa tentación, que no caigamos. Podemos decirle, querido Padre, líbranos del mal. El diablo es maestro del engaño y pinta cuadros tan bonitos. Si la tentación no fuera bonita, no fuera tentación. Entonces tenemos que entender que el Señor nos tiene que guardar nuestro corazón. Desde el momento en que somos nuevas criaturas, desde el momento que somos cristianos, tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que pedir al Señor que nos guarde una y otra vez para que no pequemos, para que no caigamos en la tentación, que no caigamos. Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No dice que no los tengamos, tenemos, pero no vamos a satisfacer esos deseos. Tenemos que decirle no al pecado. Tenemos que decirle no, yo soy hijo de Dios, yo no voy a pecar, no voy a caer en esa tentación de robar, de mentir, de maldecir, sino que nosotros podamos
decirle: Señor, guarda mi lengua, guarda mis ojos, guarda mi corazón, guarda mi camino, líbrame, Señor, de la tentación, líbrame del maligno, que el diablo no venga a tentarme, que el diablo no venga, Señor. Así que todo cristiano, hermanos, aún el Señor Jesús en Hebreo nos dice que fue tentado en todo, pero no pecó. O sea, la tentación viene y viene con frecuencia. No es una cosa extraña para nosotros los cristianos. La tentación viene. Pero ¿qué dijo Pablo? No satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagáis. Fíjense lo que les acabo de decir ahí en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces decimos: no, yo ya tengo muchos años en el Señor, a mí el diablo no me hace nada. Cuidado, Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga, que no caiga. Entonces tenemos que orar por dos motivos, porque a Dios el pecado le causa dolor. Cada vez que tú y yo pecamos, le causamos dolor en el corazón de nuestro Dios. Cada vez que caemos en esa tentación, lastimamos el corazón de Dios, porque Él dio a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados, porque el pecado causa grandes problemas en tu vida. El pecado acarrea muchas cosas, mis amados, acarrea muchas cosas. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos libre del maligno, que nos libre. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que nos libra de la tentación, mayor es, así que tengo que cubrirme con Él. Y no oír las tentaciones del diablo, no caer seducido por las tentaciones del diablo. Acabamos de estudiar Romanos, ¿se acuerdan? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, no podemos estar cayendo en pecado, hermanos. Hay un versículo clave para no nos metas en tentación. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos ha venido una tentación que no sea humana. Hay gente que dice: hermana, es que fue tanta la tentación que caí. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nada fuera de este mundo. La tentación es la misma. Al diablo le ha ido re bien con lo que hace, así que no cambia. La tentación es la misma, pero no te ha sobrevenido. Y Dios no va a permitir que venga una tentación más allá de lo que puedas soportar. Y juntamente con la tentación te da la salida. ¿Qué tienes que hacer? Salir de la tentación. No permitir que la tentación te haga caer. No permitirlo, no permitas eso. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender. En la carta de Judas 24 y 25 dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia y por todos los siglos. Amén. Dios es poderoso para mantenernos sin caída, mis amados. Dios es poderoso. Yo no, yo puedo caer, pero yo tengo que decirle: Señor, guárdame, líbrame de caer en tentación. Y les voy a volver a leer esto porque está muy fácil de entender. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo.
Esa es nuestra oración, mis amados, que el Señor nos guarde. Él es poderoso para guardarnos de cualquier caída. El Señor sabe guardarnos, el Señor sabe guardarnos. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Tú tienes un Dios que te guarda. Tú tienes un Dios que te libra. Tú tienes un Dios que no va a permitir que el diablo te tiente más allá de lo que puedas soportar. Y juntamente con Él te da la salida. Así que yo quiero orar por ti y por mí, para que el Señor nos guarde, nos libre, que no caigamos en la tentación del diablo, que no satisfagamos los deseos de la carne. Padre, en el precioso nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hemos aprendido, hemos recordado, hemos, Señor, vuelto a ver lo que dice tu palabra. Y tu palabra es clara, tu palabra es firme, tu palabra, Señor, es fundamental en nuestra vida. Señor, líbranos, líbranos del mal, líbranos del maligno. Guárdanos, tú eres poderoso para guardarnos de la caída, Señor. No permitas que ninguno de tus hijos caigan en el pozo, Señor, en la tentación del diablo. Reprendemos al diablo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Tenemos que decirle: tú no tienes ni parte ni suerte en mi vida, porque yo tengo al Espíritu Santo conmigo. Gracias, Señor, por librarnos, por guardarnos, por amarnos como nos amas. Gracias porque nos das la salida. Enséñanos a salir de la tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Qué impresionante es el Padre nuestro. Cuántos temas hemos abarcado y cómo el Señor nos habla cada vez que lo leemos, cada vez que lo usamos para orar. No para repetir, para orar. Ustedes oraréis así. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo te ama y yo también.